Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. La propiedad de las empresas españolas en manos de bancos y cajas ha tocado en 2015 su mínimo histórico. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que ha elaborado el Servicio de Estudios de BME y hoy de él vamos a hablar con su director, con Domingo García Coto. Bienvenido, ¿qué tal? Muy bien. Domingo, el primer titular que tenemos de este estudio, la verdad es que es llamativo porque la propiedad que tienen los bancos y cajas en las empresas españolas ha tocado su mínimo histórico de la serie desde que se elabora el estudio en 1992. Yo no sé si ha tenido que ver esto, todo el proceso de recapitalización y reestructuración que ha tenido la banca en los últimos años. Sí, como tú apuntas, ahí hay dos componentes en el sector financiero. Uno son los bancos y cajas de ahorro y otro lo que es la inversión colectiva, seguros y otras financieras, ¿no? Entonces, sobre todo el mínimo del sector financiero pues viene de la mano de los bancos y cajas, ¿no? Que pues ahí hay una especie de cambio estructural también que viene ya desde primeros de los 90, ¿no? La banca abandona participaciones industriales, pero esa tendencia pues se acelera en los últimos años con la crisis financiera. Los bancos pues necesitan recapitalizarse, encontrar liquidez, y entonces ahí pues en 2015 se alcanza el 3,6% de participación de los bancos y cajas en la propiedad de acciones españolas cotizadas, que sumado al 7,9% que tienen las instituciones de inversión colectiva, aseguradoras y otras financieras, pues dan para el sector financiero nacional en global pues un 11,5%, ¿no? Que es mínimo histórico, ¿no? Entonces, pues se han juntado una serie de circunstancias y también, pues es un hecho que la participación de las instituciones de inversión colectiva, aseguradoras y otras financieras pues ha permanecido estable durante los últimos 10 años, pero sigue siendo comparativamente bajo, ¿no? Ese 7,9% pues es bajo respecto a estándares europeos e internacionales, ¿no? Eso le iba a preguntar precisamente cuando hablamos de estas manos fuertes, ¿no? De estos grandes fondos de pensiones, instituciones de inversión colectiva, es verdad que tienen un porcentaje bastante bajo si lo comparamos con la media europea, y además está por detrás del porcentaje que tienen los inversores extranjeros, las empresas no financieras e incluso las familias. Yo no sé si esto se debe a que a los fondos no les interesa la renta variable española, que los fondos de pensiones no pueden invertir un gran porcentaje en renta variable, o qué hay detrás precisamente de este poco porcentaje. Bueno, hay varios factores, ¿no? Lo cierto es que el sector de la inversión colectiva y aseguradores siempre ha tenido en España un peso reducido, ¿no? Y en parte es porque las familias españolas sí que tienen más participación directa, ¿no? Entonces, los fondos en alguna medida pues diversifican el ahorro de las familias, ¿no? Y sobre todo se han orientado a invertir en renta variable extranjera, ¿no? Tienen parte de renta variable española, pero también una parte muy importante de renta variable extranjera, ¿no? En todo caso, sí que ese colectivo de fondos de inversión, de fondos de pensiones, sí que sería conveniente que tuviesen más participación, básicamente pues como soporte del accionariado de las principales empresas españolas, ¿no? En el caso de las familias, ¿también han reducido su presencia? Bueno, podríamos decir que se le han reducido con tanto scrip dividend, ampliaciones de capital y demás por parte de las empresas de la bolsa española, y sin embargo estos sí que están por encima de la media europea. ¿Cuál es la valoración que hace de la presencia de las familias? Sí, las familias pues tienen al cierre de 2015 pues son propietarias pues de un 24,4% de las acciones cotizadas en la bolsa española. Es básicamente la cuarta parte de la propiedad de las empresas está en manos de familias, que es muy superior a la media europea, que para los datos que tenemos de 2012 pues anda alrededor del 11%, ¿no? Las familias el año pasado han tenido una reducción del 1,8% después de 3 años de subida, pero siguen estando pues más de 4 puntos por encima del año 2007, al inicio de la crisis, ¿no? Lo cual es sorprendente pues cómo las familias españolas pues han buscado acomodo de sus ahorros en bolsa durante los años de la crisis, ¿no? Y además les ha ido bien. Realmente en el conjunto de sus activos financieros, las acciones cotizadas han subido desde el inicio de la crisis, desde el año 2007, un 98%. Y esto está en buena medida en la base de esa mejora del patrimonio financiero de las familias que se está observando en los últimos años y que
bueno, para muchos analistas es una de las razones por las que el consumo de las familias está yendo bien y finalmente el hecho de que están impulsando la economía española desde el lado del consumo, ¿no? Las familias se sienten más confortables financieramente ahora, por su estructura de activos que ha crecido y ha reducido su estructura de pasivos, su endeudamiento. Entonces eso, bueno, pues las está haciendo sentir pues más confortables, ¿no? Y eso pues está impulsando el consumo. Las empresas no financieras también han sido las que más han incrementado precisamente esta presencia, ¿no?, en las compañías cotizadas españolas. Yo no sé si tiene que ver precisamente con el aumento de la autocartera por parte de las empresas que hemos visto en los últimos meses. Pues, bueno, decir que las empresas no financieras, que es otro propietario que identificamos en el estudio, pues es propietario de un 18,9% de las acciones cotizadas españolas. Es la principal subida del año, un 1,8%. Y debajo, pues hay, yo creo que probablemente pues dos factores a ver. Uno es que las condiciones financieras para las empresas han mejorado mucho. El balance de las empresas se ha saneado, se ha reducido el endeudamiento, entonces, bueno, pues también las empresas han colaborado, se han visto más favorecidas y eso pues ha impulsado la toma de participaciones en otras, ¿no? Y por otro lado, pues también el año pasado sí que ha aumentado la autocartera en manos de las compañías cotizadas, ¿no? Eso también se contabiliza como empresas no financieras, en el caso de que sean no financieras, y también ayuda a explicar pues un poco este repunte, ¿no? Dígame cuál es la relación que existe entre una OPV como la de AENA, que vimos que saltó el año pasado al Parque Nacional, que ha sido colocada por el Estado, y el incremento de la participación por parte de las administraciones públicas en la propiedad de la Bolsa Española. Sí, bueno, la explicación es directa, como tú dices. Las administraciones públicas pues tenían en la Bolsa Española una participación pues muy inferior al 1% residual durante muchos años. Sin embargo, en los 3 últimos pues ha habido privatizaciones parciales, ¿no? Entonces eso significa que una empresa nueva sale a bolsa, el Estado todavía se queda con una participación relevante y eso cuenta como ese porcentaje, ¿no? Entonces, a finales del año 2015 el Estado era propietario del 2,9% del valor de las compañías cotizadas y sobre todo pues viene de la mano de la participación que tiene en AENA, que es pues el 51% y aproximadamente pues vale unos 8.000 millones, ¿no? Eso pues es lo que ha impulsado un punto porcentual la participación del Estado, ¿no? Y ya para finalizar me gustaría hablar de los inversores extranjeros. Es verdad que cuando tuvimos la cena de Navidad, ¿no?, de aquí que celebran ustedes con periodistas de BME, se hablaba precisamente de que había superado esa barrera del 40%. Se ha estancado un poquillo en 2015, pero sigue estando por encima del 42%, que es un porcentaje bastante alto, una presencia de inversor extranjero en la Bolsa Española. ¿Esto es positivo, que haya tanto porcentaje de participación en manos de inversores extranjeros? Bueno, la Bolsa Española siempre ha gozado de la confianza extranjera, llevamos unos años marcando máximos, eso pues en las condiciones que ha vivido España es enormemente positivo, ¿no? Los inversores extranjeros siguen confiando en las empresas españolas y son un soporte enorme para su impulso internacional, para su diversificación. Como tú dices, bueno, pues a finales del año 2015 eran propietarios del 42,3%, es una bajada respecto a 2014 de 7 décimas, pero es la segunda mejor cifra histórica, ¿no? Entonces, eso también en un año complicado como el año 2015, pues es muy positivo, ¿no? Es muy positivo que los inversores extranjeros sigan confiando y eso además, pues lo que ha proporcionado pues es fuentes de financiación para las empresas españolas, ¿no? Las cifras que cada año obtiene la Bolsa Española en financiación canalizada, pues entrada en las OPVs, más ampliaciones de capital, pues eso solo es posible con una participación extranjera muy elevada, ¿no? Entonces estamos un poco por encima de la media europea, pero bueno, pero es una cifra pues muy razonable y sobre todo que indica confianza, ¿no? Indica confianza, que no está mal en estos tiempos que corren. Domingo García Coto, director de Servicio de Estudios de BME, un placer tenerle aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.